siempre. Y hoy vamos a hablar de la visibilidad bisexual. Exactamente. Que ya lo comentamos un poquito acá, hicimos un poco de efemérides, pero Ro nos viene a explicar bien todo. Bien. Vamos a arrancar, sí, un poco, tengo así un popurrí, digamos, esto se remonta a 1999, sí, tras una movilización iniciada por 3 activistas de los derechos bisexuales en Estados Unidos, una de prácticamente todo lo que sucede en el resto del mundo, donde justamente lo que vamos a hablar es de una rebelión, vamos a hablar de la posibilidad de visibilizar ciertas cuestiones que hasta el día de hoy se siguen mitificando respecto a esta orientación sexual, ¿sí? Es una orientación sexual, no es una etapa, no es una confusión, no es una fase, ¿sí? Muchas veces lo que termina pasando con la bisexualidad es que la consideramos como algo transicional hacia la homosexualidad, vamos a decir, entre muchas comillas, plena. Claro, eso es algo que se pensó siempre. Claro, el famoso se escucha mucho de no sabe lo que quiere. Exactamente, no sabe lo que quiere, esto es solamente un tiempito, quiere probar. También en una época, ahora últimamente se escuchó mucho el heterocurioso. Eso no lo había escuchado. Sí, vos sabés que empezó a circular hasta hace poco tiempo este término, haciendo referencia justamente y principalmente a los varones cisgénero que experimentaban un poco con su sexualidad, entonces son heterocuriosos. No son homosexuales, claro, son bisexuales, son curiosos. Sí, claro. Están probando, están viendo qué onda. Bien. No sé si ustedes se acuerdan, acá Euge es nueva en mis clases, así que vamos a arrancar de cero, pero de paso le tomo lección a ellos dos. No, estamos mal. ¿Se acuerdan de la escala de Kinsey? Hace un mes que no venís, no nos exijas ahora. Sí. No, es tranqui, esto fue de cuando escala, hablamos de del primer cuatrimestre. Orientaciones para claro, la escala de Kinsey, la que iba de 0 a 7, que hablaba de la heterosexualidad pura y de la homosexualidad pura. Era más ¿Era o menos. ¿Del 1 al 15 era? Al 7. No, del 1 al 7 era, sí. Y cada fase, cada número habla de una posición más, menos pura, entre comillas, y más del lado de la dinámica de lo móvil que es la sexualidad en cuanto a la orientación. 0 era la sexualidad, sí, como tal, que planeo hablar un día pura y exclusivamente de la sexualidad, que es algo muy interesante, también muy mitificado. Teníamos 1 que era heterosexual puro, una persona que nunca se había planteado estar con alguien de su mismo sexo. 2 ya era alguien que había fantaseado. 3 era alguien que había probado algún beso, algún tipo de experiencia. 4 ya había tenido relaciones. 5 ya iba a lo mismo, lado contrario, pero con alguien de tu mismo sexo, del sexo opuesto, alguna caricia, qué sé yo. 5, 6 era fantasías y 7 era un homosexual puro, alguien que nunca se había planteado siquiera la posibilidad de estar con alguien del otro sexo. Esa regla, esa numeración se sigue aplicando hoy en día, pero es como que... Es algo muy técnico, por así decirlo, es algo muy y algo que es la profesión de sexología. Que se quedó un poco en el tiempo, podemos decir, o está bien esa... No, está vigente hasta el día de hoy porque nos marca justamente lo dinámico de la sexualidad humana. Pero ¿y por qué fue del 1 al 7 y no de la A hasta la H? Porque a Kinsey, el doctor Kinsey, se le ocurre. Claro. Porque primero en realidad era del 1 al 7, ¿sí? Y posteriormente agrega el 0 como la asexualidad. Bien. ¿Sí? Como algo que se encuentra dentro de esta escala, pero que a su vez se encuentra al margen de todo esto. Justamente no estaba visibilizada. En esta escala va del 1 al 7 y después el 0, o del 0, 1, 2. Del 0 al 7. Ahí está. Sí. ¿Y esta escala desde cuándo más o menos está vigente? Chino, él ya preguntanos con todo esto, ¿no? Vos estás rindiendo acá. Bueno, contestame vos entonces. En el siglo XIX. No, siglo XX. No. Siglo XX, estamos hablando del siglo pasado, sí, a través de unos estudios que también se hicieron en Estados Unidos. Sí. ¿Dónde no? Pasa todo no, por ahí. ¿Dónde si no? Y bueno, ¿qué pasó con esto? Que si bien estaba visibilizada lo dinámico de la sexualidad, de la orientación sexual más específicamente, lo que no se estaba visibilizando es a la bisexualidad como una orientación sexual, ¿sí? De la bisexualidad se dicen muchas cosas, pocas de ellas buenas. Se ha dicho de que son promiscuos e infieles, se ha dicho que son personas confundidas, que es una transición.
Se ha dicho también que son homosexuales mentirosos, cobardes, que no quieren asumir. También se ha hablado que les da igual si sos un varón o una mujer. Voy a comentarlas todas y ahí vamos a ir más en profundidad. Que son los principales transmisores de cualquier tipo de enfermedad, porque justamente al estar con cualquiera de los dos sexos son más propensos a exponerse. Que todos somos bisexuales en el fondo y que es los bisexuales disfrutan del privilegio de ser ambos, de gustar de ambos, como que si fuera algo elegido. Y volvemos un poco al que la orientación sexual no tiene una decisión, no es algo que uno elige, no es algo que uno quiere y elige un día levantarse y ser. Vamos a empezar por una frase muy común que se ha dicho un montón, que ha nacido del querido padre Freud, que es esto de que todos somos bisexuales. Bárbaro, Freud. Sí, fue polémico. Muy picante. Polémico. Sí. Que todos somos bisexuales en el interior. Inconscientemente todos somos bisexuales. Es más, en su momento se había llegado a decir que el mejor amigo del mismo género, del mismo sexo, era una manera socialmente aceptada de mantener una relación homosexual. Polémico. No estaba al tanto de eso. Sí, en su momento sí se había planteado así. Si bien existe en el inconsciente una cuestión de que no hay un género y no hay un sexo marcado, ¿sí? El decir todos somos bisexuales borra un poco, ¿sí? Lo que es la lucha por la visibilidad, ¿sí? La lucha por la visibilidad habla justamente de reconocer a la bisexualidad como una orientación sexual, que es donde una persona se va a sentir atraída normalmente por dos géneros, ¿sí? Recordemos que género es la autopercepción, entonces va a ser o femenino o masculino. Que en un principio está mal, porque no todas las personas son bisexuales en un principio, tipo. No, como que generalizó ahí, claro. Claro, estamos hablando de 1900 Sí. igual. Sí. Y encima Creo Freud que ni era un siquiera- loquillo, tipo. Claro, creo que en esa época ni siquiera estábamos hablando de la bisexualidad como la hablamos hoy. Claro. ¿Sí? Entonces se agarraron de una cosa para malinterpretar otras, como suele pasar. Cuando hablamos entonces de la atracción, esta atracción, si bien existe, ¿sí? Puede o no ser llevada a las acciones. Estamos hablando también de que no necesariamente implica que te gustan los dos por igual o los dos al mismo tiempo, ¿sí? Podemos hablar de que vas a ver épocas, por ejemplo, donde te va a atraer más mantener relaciones con un varón cis, supongamos, que con una mujer cis, o que para relaciones sexuales preferís estar con una mujer cis y para una relación amorosa con un varón cis, por ejemplo. Y seguimos hablando de bisexualidad. Y no quiere decir, no estamos hablando de promiscuidad, no estamos hablando de aprovecharnos, no estamos hablando de que esto es una etapa o que es una homosexualidad encubierta. Tenés ese comentario que dice, pero tiene más posibilidades, Sí, tiene más claro, chance que sí. esto que aquello. Y... Como si fuera, como que si los heterosexuales de por sí no tuvieran tantas posibilidades, como si... es algo muy, muy común estos comentarios desde el heterosexual, ¿sí? Y desde el heterosexual que tiene cierto grado de homosexualidad, de homofobia encubierta, ¿sí? Encubierta y no tantas veces encubierta, ¿sí? A veces está más expuesto de lo normal. ¿No? La bifobia va a hablar mucho de este rechazo, estos prejuicios, esta forma de echar por tierra, de ningunear a la bisexualidad, tratándola justamente como esto de fases y de algo como de un momento, ¿sí? Las causas que llevan muchas veces a la bifobia, como todo lo demás, es el odio, es la falta de comprensión, es la discriminación, ¿sí? Es la falta de reconocer que incluso en los lugares más humildes de nuestra sociedad existe la diversidad de género. Y que esto sigue sin ser contemplado. El que tiene una bifobia generalmente también es homofóbico directamente. Es como que va a generalizar todo. Tiene este trasfondo, sí, bastante marcado en general. Vamos a hablar de lesfobia, vamos a hablar de bifobia, vamos a hablar de homofobia. Siempre es un rechazo y siempre es tratar de echar por tierra lo que siente el otro, preponderando lo que uno siente. El concepto o el objetivo de hoy es reivindicar
que las personas bisexuales no solo existen, no es una fase, no es un momento, no es que estoy indeciso, no es que esto es por un ratito hasta que me anime a decirte que... No, yo soy bisexual. Claro. Exactamente. Hubo una época, que sí, hasta hoy, que es muy vigente, de ciertas personas homosexuales que dijeron que eran bisexuales para hacer más tranquila la transición. Ahí estamos hablando de un miedo atroz al rechazo. No una falta para de ser mejor aceptados. Exacto, no es tan malo ser bisexual que ser homosexual. Esto no quiere decir de que sean todos así, no quiere decir de que sea el caso de todos, de ahí vino mucho esta cuestión de que es una fase, es una transición, son cobardes. No, vamos a tener que empezar a aceptar, así como aceptar que una persona sexuada no tiene ganas, no tiene un deseo sexual de mantener relaciones sexuales. Eso no quiere decir de que no tenga orgasmos o de que no tenga un encuentro sexual satisfactorio. Lo mismo vamos a hablar de la bisexualidad. Es una persona que siente atracción por dos géneros, no necesariamente iguales, no necesariamente en la misma intensidad, no necesariamente desde la misma inscripción, ¿sí? Pero forma parte de la historia de las decisiones de cada uno. No es una elección, no estamos jugando a que un día me levanté y dije, soy bisexual, claro, sino que es algo que me pinto. Me pinto. No estamos hablando de heterocuriosidad. Esta también es otra forma de echar por tierra la visibilidad bisexual. Hablar de un heterocurioso es hablar de alguien que está experimentando con su sexualidad. Vos podés experimentar con tu sexualidad en toda tu vida y no por eso autonominarte como bisexual. Que vos experimentes entra dentro de esta escala de dinámico, de movilización. No quita una cosa de la otra, no quita que hay personas que verdaderamente son bisexuales y que se sienten así, que es algo totalmente válido. Bueno, súper... buenísimo. Claro. Sí. Todo. Claro. Un repaso. Sí, por supuesto. Lo que estaba leyendo es quién diseñó, porque también tiene su bandera. Mitchell Page, un activista de Florida, Estados Unidos, fue quien diseñó la bandera bisexual, que pidió disculpa a la ignorancia, no sabía que existía la bandera. Existe una bandera para cada uno de la diversidad. Bueno, eso es algo por ahí que uno no sabe. Por ejemplo, yo por lo menos no sabía tampoco. Tenía ganas de traerla un día y tipo sí, la tenemos que pasar, sí. Les cuento el color para los oyentes, es rosa fucsia, en el medio algo lila y abajo azul. Pueden googlear si quieren y les cuento que el rosa representa las atracciones del mismo sexo. El azul dice que representa las atracciones heterosexuales y el púrpura del medio representa la atracción a lo largo de todo el espectro de los géneros. Exactamente. Que es esto que por ahí también explicabas. Exactamente. Que representaba en la bandera. Claro, y que tampoco, por eso les decía, normalmente se visibiliza como mujer cis y varón cis, pero esto es siempre entre dos géneros. Eso es lo que define a una persona bisexual. Es la atracción sexoafectiva por dos personas de distintos géneros sexo. Normalmente es lo más visible estas cuestiones, pero obviamente caemos en lo mismo. Se invisibiliza, por ejemplo, la bisexualidad trans, por ejemplo, ¿sí? O la bisexualidad queer. Entonces empezar a hablar de este púrpura como la posibilidad de llegar a otros lugares. Perfecto, Ro. Muchísimas gracias por otra clase. Sí, estas columnas. Magistral, ¿eh? Sí. La verdad que me manda un mensaje. Es una genia la psicóloga, nos dicen. Y también un saludo grande a Joaquín Quiroga, que está escuchando el programa. Así que, bueno, con todo esto, vamos a una nueva tanda. ¿Te quedás, Ro, me imagino? Obvio. Sí, porque está señor. Flor acá, que nos trae también un tema súper interesante. ¿Yo qué dije, Flor? Sí. Que, bueno, sobre la hora. Cumplió. Sí. Por supuesto. Vamos a una nueva tanda, escuchamos algo de música, 10 minutitos, ya seguimos.